Quiero invitarle, por favor, a que vaya en su Biblia a 1 Corintios. Usted sabe, estamos allá como iglesia estudiando esta carta del apóstol Pablo y estamos comenzando hoy día con el capítulo 10. Y si usted lleva un tiempo con nosotros, debe saber que Dios nos ha dado la gran oportunidad a través de las Escrituras para aprender sobre la libertad cristiana. Aquello que nos enseña que en todo aquello en lo cual no hay una prohibición o un mandato específico de Dios, tenemos el privilegio y la responsabilidad de escoger correctamente qué hacer. Y Romanos capítulo 14, Gálatas capítulo 5 y especialmente 1 Corintios desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, en aquello que estamos invirtiendo durante las últimas semanas, nuestro tiempo como iglesia. Hay muchísima información sobre aquello que siempre es necesario poder considerar a la luz de lo que el Señor espera, sea completo, concreto, práctico en nuestras vidas. Y hay una frase que podría encerrar muy bien aquello que Dios desea que nosotros comprendamos sobre este concepto de la libertad cristiana. Esa frase se encuentra allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y con esto Pablo está haciendo eco a algo que ya ha señalado en el capítulo 6, versículo 12. Recordarás allá: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es que la libertad cristiana me enseña que puedo hacer todo aquello que la Biblia no me prohíba. Pero, por cierto, no es todo lo que yo debería considerar cuando pienso en la libertad cristiana. Este texto bíblico por excelencia nos ayuda a comprender todo aquello que aparece descrito en la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos dice que francamente debemos tener elementos de evaluación cuando queremos llevar adelante el ejercicio de nuestra libertad cristiana. Es decir, debemos preguntarnos cosas como: ¿qué tan conveniente es hacerlo? ¿Qué tan provechoso o qué tan edificante es poder hacerlo? Asuntos que tienen relación directa con lo conveniente y provechoso para mi vida, pero también, por cierto, para la vida de mi prójimo. Pero, ¿por qué? Podría preguntarte, ¿no? ¿No tengo acaso libertad para poder hacer todo aquello que Dios, es decir, no me prohíbe o que no es parte de una normativa bíblica? Y la respuesta es sí, claro que sí. Pero también la Biblia quiere que, junto con considerar aquello, puedas apreciar las palabras de Pablo allá en 1 Corintios 8, 9, que tengas cuidado con tu libertad para que ésta no venga a ser tropezadero para los débiles. O también Pablo diría, tal como señala Gálatas capítulo 5, versículo 13, que no uséis tu libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es que hay un serio peligro, ya que no solo podrías en nombre de la libertad dañar a otros creyentes débiles que están comenzando su caminar, aprendiendo los primeros rudimentos de la fe. Podría ser un estorbo para que incluso otros pudiesen escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero también, según la enseñanza bíblica, podrías poner en peligro tu propia vida espiritual, tu propia relación con el Señor. Y ya conoces algo de la historia. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo señala que frente al conflicto de comer carne sacrificada a los ídolos, algo que por cierto no es pecaminoso en sí mismo, porque sabemos, Dios ha dicho, todo lo que Él creó es digno de ser comido si se hace con acción de gracia. Es cierto que los ídolos nada son, pero también es cierto que en el contexto de Corinto habían personas que estaban llegando al Evangelio y que tenían un trasfondo pagano, que luchaban con lo que significaba esta situación de culto idolátrico asociado a lo que ahora algunos de sus hermanos estaban disfrutando dentro de templos paganos, comiendo carne que en parte había sido sacrificada a ídolos. Y Pablo dice: mire, si alguien podría verse afectado, yo decido no comer carne jamás. Y otra vez, nota la escena. Pablo, por cierto, tiene derecho, como tú y como yo, a comer carne. Es evidente que no hay ningún inconveniente con hacerlo, pero en ese contexto no sería conveniente.
En ese contexto, él asume que, por cierto, no edificaría más, sino por el contrario, podrías derrumbar las conciencias de muchos que podrían verse afectados por aquello. Entonces Pablo dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y la razón bíblica para eso es el amor, es el amor. Y vimos el capítulo 9, en donde la escena nos lleva al derecho que tiene el apóstol Pablo de ser sustentado por la iglesia. Y vemos argumento tras argumento que manifiesta cómo es una responsabilidad de la iglesia el poder sostener a los siervos que vivan del evangelio. Pero también él asume, estoy llegando a un lugar, personas allá están escuchando en algunos casos por primera vez en el evangelio, vienen de un trasfondo en donde claramente ha habido abuso y malas interpretaciones en relación a las finanzas. Por lo tanto, no voy a ser un estorbo para que el evangelio pueda correr libremente en este lugar. Y él decide, en el ejercicio de su libertad, negar el derecho de ser sustentado y trabajar con sus manos para poder él mismo costear lo que significa su ministerio. Y no es que él nunca recibió apoyo de iglesias, por cierto que lo hizo a lo largo de su ministerio. De hecho, iglesias de Macedonia le apoyaron mientras él estuvo específicamente en Corinto. Pero claramente una pauta en su ministerio era que nunca estaba pidiendo en el lugar donde comenzaba a predicar apoyo de esa zona para que pudiese predicar el evangelio gratuitamente como él señala, para que nada pudiese ser un estorbo, para que una persona pudiese estar disponible para escuchar el evangelio. Es evidente que cuando miramos un texto como ese, nos confronta. ¿Qué estás dispuesto a hacer en beneficio del prójimo y a costa de tu propio derecho? ¿Cuánto estás dispuesto a amar? Porque precisamente esa es la manera en cómo Dios lo describe. Él señala allá que cuando estás disponible a dejar el uso de tu libertad por el beneficio y el bien del otro, estás sirviendo al otro en amor, estás cumpliendo la ley de Cristo, que por cierto se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y frente a todo lo que ya hemos visto, entonces tú podrías señalar, yo no haría lo que hizo Pablo. Si los demás tienen una complicación con algo, ese es su problema. Yo en el ejercicio de mi libertad voy a hacer absolutamente todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. Y precisamente sobre eso es lo que va a hablar Pablo ahora en el capítulo 10 de 1 Corintios. Y es que tú podrías descuidar la sabiduría con la que debes llevar adelante tu libertad y perder en el intento. Tú podrías sentirte firme en la libertad que estás ejerciendo, pero sentirte demasiado firme en tu capacidad y no en la capacidad de Dios. En términos contextuales, tú podrías comer carne sacrificada a los ídolos en un templo pagano, asumiendo que eres lo suficientemente fuerte para resistir aquello y todo lo que está en el entorno de aquel lugar. Pero lo cierto es que al abstraerte de los peligros inminentes que puedes encontrar en el contexto, el lugar o aún tu propia carne, no estás dimensionando que quizás no te conviene, que quizás no es provechoso y que es probable que te dejes dominar por aquello que puede estar premiando aquella situación. Acompáñenme entonces en su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, y voy a leer para ustedes del versículo 1 al 13. Y a partir de aquella porción vamos a ver hoy día los primeros 6 versículos de este pasaje. 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 13. La palabra del Señor dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Ni murmuréis como algunos de ellos le tentaron y perecieron. Murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acompáñame en oración. Dios y Padre bendito, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu verdad, de ir a tu palabra. Somos enormemente bendecidos, Señor, al poder recibir de ti, Señor, todo aquello que consideras es necesario que sepamos como tu pueblo. Te agradecemos enormemente, Señor, porque nos enseñas, porque nos amas, Señor, porque estás comprometido con lo que significa nuestra santificación. Te damos tantas gracias por saber, Señor, que aquella obra que empezaste la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y que nos permite, Señor, avanzar de gloria en gloria como en un espejo viendo la faz de Jesucristo, aspirando a seguir su ejemplo, aspirando a lo que significa la imitación de nuestro Señor, siguiendo las pisadas que Él nos trazó. Señor, quisiera rogarnos ayudes a que podamos tener un corazón dispuesto a tu verdad y que me ayudes a mí, Señor, a no interferir con todo aquello que tú deseas comunicar a tu pueblo. Que estemos disponibles para ser tratados por ti, oh Dios. Que estemos disponibles, Señor, para corregir lo que hay que corregir en ti, oh buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo usará en el relato que acabo de leer la historia del pueblo de Israel para ilustrar a los creyentes allá en Corinto la exposición en la que ellos se encontraban y que, por cierto, por alcance también nosotros nos encontramos. El hecho de que la mayoría gentil en Corinto esté escuchando los enunciados de esta historia de Israel, que luego Pablo va a profundizar, nos habla mucho de lo que significó la enseñanza del apóstol Pablo de la Escritura hacia ellos en el tiempo que estuvo allá. Recordarás que un año, es decir, 8 meses estuvo allá, 6 meses estuvo allá Pablo, predicando el Evangelio a los hermanos, enseñándoles sobre la verdad. Y allá entonces, la oportunidad para que ellos sean refrescados en lo necesario, recordados en aquello que necesitan recordar para poder reaccionar de una manera correcta a la enseñanza que el Señor espera asimilen. El verso 1 de nuestro texto comienza con esta conjunción, ¿por qué? ¿Por qué? Y la razón de aquello es que hay una conexión clara entre lo que significa este relato que va a estar comenzando Pablo ahora y lo que ha sido el contexto anterior. Usted recordará que Pablo ha terminado el capítulo 9, el último versículo, hablando específicamente sobre este desafío de permanecer fiel, en donde él menciona el peligro de haber sido un heraldo y ser eliminado de alguna otra manera. Él está señalando su necesidad de no dejarse llevar por estos deseos de la carne o por estos anhelos que muchas veces tratan de trascender por sobre la voluntad de Dios. Y en el contexto de la libertad cristiana, por cierto, la exposición no es menor. Por lo tanto, Pablo está tomando determinaciones y señala en el versículo 27 que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre precisamente para tener bajo control lo que es necesario y no caer en el error y el peligro de la autoconfianza y el sucesivo relajo en el cual personas en beneficio de la libertad podrían caer. Y es que considera esto, tú podrías apreciar cualquier asunto que Dios no ha prohibido ni ha mandatado y cualquiera de ellos pudiese llevarte a una situación peligrosa si no estableces criterios santos y piadosos en tu vida. Podrías ejercer tu libertad tan confiado en tu propia capacidad que no será difícil terminar cayendo en el pecado y terminar reprobando en el servicio al Señor, terminar no dando la gloria que el Señor merece con tus actos, con tu vida. Por lo tanto, Pablo lo que hará será mostrarle a los hermanos en Corinto que los israelitas precisamente fallaron en este punto. Mira ya el verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo no quería que los corintios ignoraran lo que les había pasado a los israelitas, a quienes describe como nuestros padres. Y usted sabe, la Biblia nos enseña que Abraham es el padre de la fe.
Romanos capítulo 4, versículo 11, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y cada creyente, por tanto, a lo largo de la historia es parte de una descendencia espiritual. Los judíos son nuestros ancestros en la fe. Si lo notas, Pablo desea hablar a la comunidad corporativa de judíos bajo el liderazgo de Moisés y menciona ya una característica que vale la pena notar, que se repite constantemente. Mira la porción del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, y cada vez donde se menciona el todos, todos, todos. Mire, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, hay una realidad, un cuerpo, una imagen corporativa que se ve diseñada allá. Los judíos que fueron bendecidos en gran manera por la mano de Dios. Y el texto no escatima en escenas para mostrar aquello, terminan por caer en este peligro tan terrible, el de la autoconfianza, este peligro de pensar que los privilegios per se son una garantía de éxito cuando francamente no lo son. Y vamos a apreciar a través de este relato, en primer lugar, y este será el punto que trataremos hoy, cuáles son las acciones de la libertad allá descritas. Al finalizar el verso 1, notarás que el texto dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y lo que va a hacer Pablo acá es enunciar escenas específicas del pueblo de Israel. La primera, descrita ya, nos hace recordar la liberación de la esclavitud. Tú sabrás, por 400 años el pueblo de Israel ha estado esclavo en Egipto, enfrentando todo aquello que implica el estar en un lugar como súbditos, enfrentando oprobios, por cierto, presiones, y en el último tiempo con mayor y mayor fuerza, costos que terminan siendo muy altos y que implican incluso la vida de los mismos ciudadanos. Las Escrituras nos enseñan que a través de una majestuosa muestra del poder de Dios, Dios se encarga de levantar un hombre llamado Moisés para mostrar a través de él al pueblo un líder a quien debían seguir. Y está allá, este hombre Moisés, siendo usado por Dios enormemente para mostrar la dirección que el pueblo debía seguir adelante. Y tienes allá el poder de Dios manifestado en la preservación del pueblo a través de las plagas, y ves luego que son librados del ejército egipcio que iba tras ellos una vez que los judíos fueron autorizados para comenzar su salida. Y de pronto ves que Dios abre el mar rojo. La Escritura nos dice que pasaron el mar en seco, literalmente seco. Y ves que después el ejército egipcio está entrando en este mismo lugar y terminan muertos, recibiendo el agua que Dios había puesto a un extremo y a otro. La Biblia nos relata que Dios se encargó no solamente de hacer aquello para liberarles de lo que era la persecución del ejército egipcio, sino que además se encargó de dotar para ellos dirección y cuidado a través de una columna, nube, que estaba con ellos durante el día, y una columna de fuego que estaba con ellos durante la noche. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Y notas lo que está sucediendo allá? Bueno, Pablo lo está describiendo claramente. Los judíos están experimentando de una manera preciosa la presencia, la protección, la provisión de Dios a través de lo que es este peregrinaje, esta salida, este éxodo del lugar de Egipto. Pero no solo eso. El texto sigue señalando en el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tenemos allá entonces, en primer lugar, la liberación de la esclavitud. Y todo esto nos sirve como un paralelo muy interesante con lo que es la realidad de la iglesia. Por cierto, los creyentes hemos sido liberados de lo que significa la esclavitud del pecado. Tenemos el privilegio en Cristo de poder gozar de lo que significa la plena comunión en su nombre. El propio Señor está prometiendo allá en Mateo capítulo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allá gozas
de lo que significa aquella realidad, su presencia, dirección constante. Y ahora, una segunda cosa que nos pone en paralelo con lo que significa la realidad también del pueblo de Israel, hay una identificación con una comunidad colectiva. Y hay varias interpretaciones aquí a este relato del versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Varios están asumiendo que es una probabilidad que está tratándose acá de un bautismo que recibieron los judíos por medio de el agua, y es porque asociamos naturalmente bautismo a agua automáticamente a través de este paso por el mar, a través de esta nube. Y allá todos los grupos cristianos quedan muy contentos, aquellos que hablan de el bautismo por rociamiento y aquellos que piensan en el bautismo por inmersión. Pero tenemos un problema. El problema es que la columna de nube no está llena de agua, es Shekinah, es la gloria de Dios que está allá dirigiendo y guiando al pueblo. Y tenemos un mar que es abierto por el cual pasan en seco. Hay otro símbolo que se le da a esto, que la palabra del Señor llama bautismo en Moisés. Conocerás que el bautismo es un símbolo de identificación. Es una muestra clara de lo que significa un real compromiso, un real acuerdo, un real y especial manifestación de identificación, en particular con lo que significa la propia realidad hacia Cristo, en parte de los creyentes. Y en particular, cuando pensamos en este contexto específico, el relato nos dice que todos en Moisés fueron bautizados, mostrándonos allá una señal de identificación específica con quién era el líder que Dios había establecido para que ellos pudiesen experimentar tanto la nube como el mar. De hecho, la Biblia señala en Éxodo capítulo 14, versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Los judíos confiaron y se identificaron con el liderazgo del siervo Moisés y establecieron una unidad, tal como los creyentes nos identificamos con el liderazgo de Cristo y establecemos por medio de Él una unidad con Él y entre nosotros, como una comunidad corporativa. La Biblia señala, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mis hermanos, un paralelo que Pablo está mencionando acá es que así como el pueblo de Israel tenía el privilegio de ser una comunidad con un propósito específico, ellos debían ser un testigo de Dios hacia los pueblos y hacer que de alguna manera el testimonio de Dios, la verdad de Dios, fuese preservada en santidad. También la iglesia de Cristo tiene ese tremendo privilegio. Y así como ellos estuvieron asociados al liderazgo de Moisés con todo lo que implicaba la capacitación que Dios le había dado a su siervo, nosotros tenemos el privilegio de poder seguir a Cristo y en Cristo estar disponibles para avanzar en conformidad con aquello que nos demanda. Pero no solo eso. Pablo también nos habla de la provisión espiritual. Mira lo que dice el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. El próximo paralelo que estamos viendo a continuación nos habla de provisión espiritual. Y el vocablo espiritual, esto es muy importante que pueda saberlo allá, no significa que la comida y la bebida que aparecen descritas acá no fueran materiales, sino más bien que la obtención de la comida y la bebida fueron una obra sobrenatural, una obra espiritual. Y es porque usted sabe la historia, ¿no? El maná del cielo, las codornices, la bebida, el agua de la roca, todo eso fue un acto milagroso, el poder de Dios manifestado. Y todos allá estaban comiendo el mismo alimento espiritual y todos estaban bebiendo la misma bebida espiritual. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16.
Éxodo 16, versículo 15, señala allá, y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y la historia es muy interesante. Usted sabrá ya, el pueblo estaba, es decir, afectado, querían comer, estaban algunos pensando que en Egipto las condiciones eran mucho mejores, y de pronto Dios está mostrando que es Dios y está mostrando lo que siempre Él hace de manera perfecta, el proveer lo que necesitamos, y les da lecciones sorprendentes a través de lo que significa esta preciosa provisión, en donde lo que hace caer sobre ellos es maná, maná. Y es muy interesante el texto allá porque ellos utilizan una pregunta, ¿qué es esto? Y es bien descriptivo aquello porque precisamente ese es el título que, si usted traduce, se llama maná. De hecho, maná es, ¿qué es esto? Es decir, qué buen nombre, ¿no? Y Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer, para comer. Avance, por favor, hasta el capítulo 17 de Éxodo. Y mire allá lo que señala el versículo 6, capítulo 17 de Éxodo, versículo 6. Y dice aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y mis hermanos, tienes acá el relato bíblico. Tenemos claramente alimento y provisión espiritual para ellos. Ellos están gozando de la obra de Dios, dando aquello que el pueblo necesita. Y a veces le dio agua a través de la roca, otras veces ocupó pozos, en otras ocasiones ríos. Básicamente, Dios estaba haciendo lo que sabe hacer. Y los judíos estaban experimentando de una manera preciosa el sustento, así como tú y yo somos sustentados también por Dios. Recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y es porque realmente Él es tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, que puede proveer lo que necesitamos. Y mucho más, y mucho más. Y hay algo particular, muy particular, en el verso 4. Si usted me acompaña allá, si vuelve a 1 Corintios 9, notará que el texto dice en el versículo 4 al terminar, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Y hay muchas lecciones aquí que son preciosas para mí y que eventualmente quisiera, poder compartirlas con mayor tiempo, pero al menos permítame enunciar aquellas que me parecen bien impresionantes. Bueno, en primer lugar, la primera maravilla del texto, ¿no? Es decir, usted nota allá cómo está hablándonos de la preexistencia de Cristo. Está Pablo diciendo que la roca que era, quien se encargaba de proveer espiritualmente para los judíos, era Cristo. Y yo sé, muchas veces nosotros erramos pensando que el comienzo de nuestro Señor Jesucristo es en Belén hace 2000 años atrás. Pero lo que pasa en Belén hace 2000 años atrás es su encarnación. El Hijo Eterno ha existido desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios, Él es Dios. Su existencia se cifra en las Escrituras desde la eternidad pasada. Jesucristo siempre ha sido, Él siempre es, Él siempre será. Cristo existió antes de la creación del universo. De hecho, la Biblia nos dice allá en Juan capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. Y obvio que si alguien se encarga de hacer todo, naturalmente tiene que existir antes de ese todo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las tierras, visibles o invisibles. Todo fue creado por Él, dice la Biblia, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es que Él es eterno, es porque Él es Dios. Juan 1:1 señala, en el principio, ¿no? En el principio era el Verbo, estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento describe su existencia en Miqueas capítulo 5, versículo 2, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mis amados, Cristo es eterno. Y en el Antiguo Testamento se hizo palpable aquello con frecuencia, llamándose el ángel de Jehová.
el ángel de Jehová. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a Génesis. Vamos allá. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Y conoce la historia. Dios le ha prometido a Abraham un hijo. Sara se ríe. Obviamente son mayores. Requieren de un milagro. Y Dios lo ha prometido, por lo tanto Dios lo va a cumplir. Pero ellos están luchando con su obediencia. Mira lo que dice en verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Note versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo, note, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó, note, el nombre de Jehová, que con ella hablaba, note, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está en Cades y Berez. ¡Wow! El ángel de Jehová, una expresión de una realidad preciosa que la Biblia nos está mostrando, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo obrando activamente en el Antiguo Testamento. Y avanza, por favor, a Génesis capítulo 22. Y mira lo que señala allá desde el versículo 9 en adelante, Génesis 22. Versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y conoce la historia seguramente. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová ha provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Note, desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, es precioso darse una
vuelta por todos estos textos que están describiendo a nuestro Señor preexistente? ¿Conoce la historia de los amigos de Daniel? Son lanzados vivos al horno de fuego. Sadrac, Mesac, Abednego. Y de pronto, cuando ya no debería haber nada de ellos, se asoman a mirar y ven que hay 4 y uno semejante al Hijo del Hombre. Impresionante. Nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la revelación bíblica es increíble. Ahora bien, observemos al Señor Jesucristo cumpliendo aquello que precisamente Pablo dice que llevó a cabo, estar con los judíos en el desierto. Vaya a Éxodo, por favor, capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Versículo 14, 13, dice así. Éxodo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Note, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Wow. Avance al capítulo 23 de Éxodo, por favor. Éxodo 23, verso 20. Éxodo 23, verso 20 dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Note, mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Mis hermanos, la roca que les alimentaba, que les proveía, mientras ellos iban en su peregrinaje por el desierto, era Cristo. El ángel de Jehová, que marchaba constantemente con el pueblo de Israel durante la peregrinación por el desierto, en la entrada de Canaán, no era otro que Cristo preencarnado. Por lo tanto, la primera maravilla ya del texto es impresionante. Cristo estaba allí. Pero hay otro aspecto que puedes apreciar de este relato que nos hace exaltar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la roca era Cristo. Muy interesante la palabra que utiliza allí Pablo para describirlo, porque no está hablando de una piedra pequeña, está hablando de un risco grande. Había una cultura tradicional que decía que había una piedra literal que estaba acompañándoles a ellos en su caminar, pero lo cierto es que está hablando de un risco grande allá, una piedra difícil de mover, que era Cristo. Y es muy interesante porque esa descripción de roca grande es una descripción que en todo el Antiguo Testamento hace referencia a Dios. Usted podrá considerar, por ejemplo, como en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. El mismo capítulo 32, versículo 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Por lo tanto, la frase porque bebían de la roca espiritual, y esa roca era Cristo, está señalando que Cristo es Dios. No solamente preexistente, Cristo es Dios. Y lo que nos enseña de una manera preciosa es que quien se encargó de sostener a los judíos en todo aquel caminar fue nuestro Señor. Hermanos, es el mismo que se encarga de sostenernos en nuestro camino.
Es el mismo que está ayudándonos en lo que significa nuestro peregrinaje. Y los corintios están disfrutando exactamente de la misma realidad, el privilegio de gozar de la presencia, la provisión y el poder de Cristo. Hasta este punto, entonces, es evidente que lo que está haciendo Pablo allá es tratar de mostrarle a los corintios que hay paralelos muy interesantes en lo que significa la historia de Israel y la historia que ellos están viviendo. Es evidente que los israelitas han disfrutado la libertad de la esclavitud y disfrutamos de esa libertad, de esa nueva Pascua que es Cristo, que nos liberó de lo que significa la atadura del pecado. Y tenemos una identidad en donde tenemos ahora una razón, una cabeza, que es Cristo. Y disfrutamos de un cuerpo en donde tenemos allá una identidad corporativa, tal como los judíos tenían una identidad corporativa. Y tenemos el privilegio de poder disfrutar de su provisión para con nosotros. Provisión constante en Cristo. El pan de vida, el que come de Él, no tendrá hambre. El agua viva, el que bebe de Él, no tendrá sed jamás. Cristo, Cristo. Y todos esos privilegios, todos esos beneficios, toda aquella magnificencia de Dios reflejada tanto con el pueblo de Israel como con los corintios, como Pablo está describiendo allá, se topa ahora con un punto crítico. Mira lo que dice versículo 5, si vuelves allá, a 1 Corintios 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¡Wow! La historia nos dice que de toda aquella generación que salió de Egipto, solamente 2 personas pudieron ver la tierra prometida. Y usted debe saber que obvio que cuando Dios dice de los más de estos, se refiere a todos menos esos 2. Incluso Moisés y Aarón no llegaron. Solo Josué y Caleb fueron permitidos para entrar a la tierra prometida. Y este Maker señala los funerales. En el tiempo del desierto, mientras los israelitas estuvieron dando vueltas allá por años y años y años y años, estuvieron a la orden del día. Y cuando los atacó una plaga, fueron miles los que cayeron, tal como describe Números capítulo 16. Cuando se toma en cuenta el número total de los hombres mayores de 20 años, que eran 603.550, según el conteo de Números capítulo 1, versículo 46. Y asumes que hay una cantidad similar de mujeres saliendo allá de Egipto, lo que podría darnos un total de 1.200.000 personas. Y lo llevas allá a los años que Israel estuvo dando vueltas o en zigzag, literalmente en el desierto, llegas a un promedio de 90 muertos diarios. ¡Wow! Terrible. Durante dicho periodo, un recordatorio constante y terrible de la ira de Dios, Y es que puedes ser liberado de la esclavitud, por cierto. Puedes identificarte con Cristo y su cuerpo. Puedes ser provisto por el Señor, pero puedes también quedar. La palabra de Dios nos enseña algo interesante. El contexto allá en 1 Corintios 9 nos habla de un Pablo que no quería ser eliminado. De alguna manera él quería aprovechar correctamente todo lo que significaba el privilegio de poder servir al Señor de la mejor manera posible. Usted sabe, en una carrera quieres ganar. Y Pablo obviamente quería ganar esa carrera. No todos pueden ganar, por cierto, pero quieres ganar. Y Pablo está mostrando el desafío de querer honrar y servir al Señor y hacer todo lo que es posible para la gloria del Señor. Él no quería ser descalificado de la carrera. Él no quería perder el privilegio de poder hacer todo lo que estuviera de su mano para poder lograrlo. Y lo cierto es que aún siendo creyentes, es posible que pudiese ser como aquellos que describe el apóstol Pablo, que para el servicio de Dios se convierten en un vaso de deshonra, que no cumple el objetivo, que no se ha purificado de las pasiones juveniles, que no ha seguido la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de limpia conciencia invocan el nombre del Señor. En consecuencia, se vuelven en aquellos vasos que eran no tan útiles.
Estaban esparcidos por el desierto como fragmentos de cerámica, trozos, vasijas rotas que ya no eran útiles, los judíos, y muchas veces creyentes que podrían disfrutar mucho mejor su vida cristiana para Dios, viviendo de la manera correcta, se salvan así como por fuego, pero no aprovechan ni disfrutan todo aquello que el Señor quisiera que pudiesen disfrutar y atesorar para su gloria. Hermanos, el ejemplo de los judíos nos enseña mucho de aquellos que se sintieron absolutamente fuertes en su propia capacidad de hacer las cosas. Y la próxima semana el texto nos va a mostrar específicamente cuáles fueron esas situaciones, esos contextos, esas escenas en donde ellos estuvieron apoyándose en su propia prudencia y no confiaron en el Señor de todo corazón. La palabra del Señor nos está señalando que los corintios estaban luchando con una situación como esa. Y debería decir que no estamos inmunizados a que lo mismo suceda. Y que de alguna manera nos sentamos atraídos, tal como los judíos se sintieron atraídos a aquello que parecía atractivo en su época. Y que de pronto dejemos de avanzar de la manera que deberíamos avanzar precisamente porque estamos siendo atrapados o seducidos, atados a lo que significa la realidad de este mundo. Y hay advertencias. La advertencia de la libertad cristiana, que nos enseña que en primer lugar debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad por amor de nuestro prójimo. Pensar en la conciencia de nuestros hermanos débiles y estar haciendo todo lo posible de nuestra parte para realmente mostrar que estamos dispuestos a, en el uso del derecho, dejar de usar nuestro derecho porque te amo, porque te amo. Pero también la segunda advertencia es sobre los límites de la libertad, para explicarte que hay un peligro, para decirte que hay un gran riesgo y tiene que ver con el exceso de confianza, de pensar que puedes hacer todo lo que tú quieres y por cierto que puedes hacerlo en aquello que Dios no ha prohibido ni mandatado, pero que también es cierto, estando allá sin considerar los elementos necesarios, estás propenso, muy propenso. En algunas ocasiones hablo con algunos jóvenes y les menciono que hay una línea que podremos trazar. Y tienes allá una línea donde están las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y por alguna razón hay una etapa que la Biblia dice que es una etapa asociada con la necedad, en donde queremos estar tan cerca de la línea, ¿no? Tan cerca de la línea. Pero podemos defender el punto, ¿no? Estoy en la parte buena. Es buena. No puedes decir nada, estoy en la parte buena. Pero ¿por qué tan cerca de la línea, no? Una línea que de pronto se puede volver un precipicio, ¿no? Y que estando tan cerca de allá, está francamente muy cerca de caer. Eso te afecta. Eso te afecta. Mis hermanos, que Dios nos ayude a poder pensar de la manera que debemos pensar. Por nuestro bien y por el bien de los demás, tenemos que limitar nuestra libertad fielmente de acuerdo a las instrucciones que la Biblia nos da. El amor a los hermanos debe dictar las expresiones externas de nuestros actos. Y por dentro tenemos que vigilar atentamente contra lo que significa este deseo de la carne de querer tomar preeminencia a través de un exceso de confianza que nos hace sentir seguros en nosotros mismos, pero que no somos seguros en nosotros mismos. Bien dirá Pablo más adelante, el que crea estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita palabra y por la oportunidad de meditar en ella. Gracias, Señor, por darnos a través de ella lo que necesitamos, Padre, todo lo que es necesario para la vida y la piedad, Señor. Gracias por entregarnos a través de ella una palabra, Señor, firme, que es como una espada, Señor, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, como un espejo que nos muestra la realidad de cómo somos y nos ayuda a corregir aquello que debe ser corregido. Una gran roca que nos ayuda a sostener nuestras vidas para construir sobre ella. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, tenemos el privilegio de poder estar firmes sobre ella. Señor, gracias por tu verdad y gracias por enseñarnos tanto a través de lecciones como esta. Queremos correr bien, Señor. Queremos aprovechar la vida que nos estás dando para darte la gloria. Queremos, Señor, ser dignos, hijos tuyos, vasos de honra, Señor, para ti. Y ayúdanos, Padre. Aprender del ejemplo de los judíos, Señor. Aprender del ejemplo de los corintios y hacer lo que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén.